Iniciar. Vale, bueno. Pues muy bien, ya estamos aquí en otro directo de aquí del canal del Boscanumis. Bueno, pues os tengo que dar la bienvenida otra vez a todos y a todos los que estáis ahí escuchando en el chat, que por supuesto ya sabéis que podéis participar en todo lo que queráis, preguntar, aportar, lo que sea. Bueno, una cosa tengo que decir, antes de empezar el directo con nuestro invitado, quiero comentar unas cosas a las personas que veáis este directo en diferido, ¿de acuerdo? Esto que estáis viendo es un chat de vídeo de Telegram que hacemos cada 2 semanas, si todo va bien, los miembros del grupo de Telegram del Volcanumis. Si queréis estar en directo y preguntar y participar a viva voz, es decir, nada de chats en los que a veces uno o una pasan desapercibidos, pues solo tenéis que uniros a nuestra comunidad de Telegram. ¿Cómo os unís? Pues muy sencillo. En la descripción del vídeo os aparece el enlace a la comunidad de Telegram. Aquí, ¿qué podrás hacer? Pues podrás participar activamente en todo lo que se haga, podrás participar en vídeos en directo, aprenderéis cosas de numismática, de la historia de la antigüedad, de manos de divulgadores y divulgadores expertas en distintas disciplinas. Por ejemplo, pues expertos en numismática, historiadoras del arte, historiadores, filólogos, arqueólogos, escritoras, divulgadores y gente muy apasionada con estos temas como tú. Así que bueno, pues no lo pienses más, únete a nuestra comunidad de Volcanumis y repito, aparece en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora sí, comencemos con el directo de hoy. Hoy vamos a tocar un tema en el que todos y todas las personas que nos iniciamos en esto de la antigüedad solemos tener un cierto lío mental. Para quien no esté iniciado en el mundo romano, seguramente toco el tema del que vamos a hablar por primera vez, o lo tocó por primera vez en las películas que trataban sobre el Nuevo Testamento, es decir, el cine de corte bíblico, y si no, pues basta con ir a la iglesia o leer un rato el Nuevo Testamento para viajar a las tierras que vamos a tratar hoy. Hay algunos que estamos aquí, que hemos ido al colegio de curas, y bueno, pues esto lo llevamos desde hace muchos años, ¿no? Bueno, pues son tierras, ¿vale? Las que vamos a tratar hoy, en las que el mito, la religión y la historia forman un mix tan seductor como de alguna manera indescifrable para el profano. Estamos hablando de las tierras de Israel, la antigua Palestina, y de la mano de nuestro invitado haremos un recorrido, bueno, invitado, pertenece también al canal del Boscanumis, ¿vale? Pero bueno, es invitado aquí en el video chat a hablar. Y de mano de nuestro invitado haremos un recorrido de unos 3 siglos, más o menos, a nivel histórico y arqueológico de esta famosa tierra prometida para los hebreos, tierra de muchas culturas y también tierra de choque de religiones. Así pues, Jerusalén, Herodes y los resistentes del sitio de Masada nos esperan en la tarde de hoy. Para guiarnos a través de todo esto, hoy tenemos a Alejo Sánchez. Saluda, Alejo. Hola, ¿qué Alejo, tal? Alejo es arqueólogo, historiador por la Universidad de Haifa. Pero si lo digo bien, no sé si es Haifa o Haifa. No sé cómo se Haifa, dice con Haifa. J. Ha trabajado en lugares como Akko, Ipos, Ein Esur, Magdala, Fasuta y Maker, entre otros. Además, es director y creador del podcast Ática Podcast de Evox, que trata sobre temas arqueológicos, ¿verdad? Sobre todo. Sí, sí, claro. Bueno, y ya sin más, pues bueno, pues todo tuyo, Alejo. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias y bueno, antes que nada, gracias por la invitación y el escenario y el micrófono para estar aquí, así que bueno, agradezco y espero realmente poder brindarles y ofrecerles algo de material nuevo y tocar algún tema que no sea tan conocido o que sí, pero que no sea tan hablado. Eh, Y bueno, como bien dijiste, vamos a hablar un poco de lo que en su momento fue la provincia de Judea, principalmente lo que hoy es el territorio que pertenece tanto al Estado de Israel, Jordania, un poco del Líbano, tal vez un poco de Siria, toda esta zona del este del mar Mediterráneo. Y bueno,
Así que es una zona que es muy, muy interesante, como bueno, hoy conocerán el estado del país de Israel, es un país ínfimo, muy pequeño a nivel territorial, pero aún así todos los días está en la noticia por un motivo u otro, por más que no voy a hablar de política ni de temas de actualidad, tan pequeño, tan chico y aún así está en boca de todos, para bien o para mal. Y bueno, es realmente interesante, ya que es una zona que... Ah, me olvidé de poner la diapositiva. Eh, es, es una zona que no tiene, en especial, no tiene ni oro, no tiene plata, no tiene materiales ni minerales especiales, así que ¿por qué tanto interés? Que, bueno, una zona que aparentemente no tiene tanto para ofrecer, más allá de que es un puente continental entre Europa, Asia y África, pero de todas formas, en esta historia que podremos empezar a hablar hoy, hablaremos de personajes como Alejandro Magno, Julio César, Pompeyo, Herodes el Grande, Marco Antonio, Octaviano, Jesús de Nazaret, Flavio Josefo, Trajano, Cleopatra, no falta realmente nadie de toda la gran selección bueno, de la antigüedad y bueno, vamos a cambiar la presentación que ahora se ve mejor. Y bueno, hablando de este pueblo, el pueblo judío que hoy en día es conocido, creo que si hablamos de los pueblos de Occidente, es uno de los pueblos, si no el pueblo más antiguo que conocemos, que hemos leído en escritos antiguos y aún así hoy en día perdura, ya que hay un país que se llama Egipto, hay egipcios que viven ahí, pero no son los mismos que conocemos de las pirámides. Los romanos que tanto unen a este grupo no son los mismos italianos que hoy, ni esos locos galos que dibujaban en una aldea en el norte de Francia, no son los mismos que hoy están por ahí. Y bueno, es un pueblo que se ha encontrado con, nuevamente, babilonios, asirios, sumerios, egipcios, romanos, griegos y más allá de todo el que haya pasado y haya querido tanto ser amigo o haya querido hasta exterminar a este pueblo, aún así perdura y no por nada en el calendario judío hoy se marcan años 5700 y pico. Que bueno, obviamente no hubo alguien que decía hoy es el año 1, lo habrán hecho de una forma en retrospectiva, pero aún así es mucho más que cualquier otro pueblo que hoy conocemos. Y al ser tan antiguo es un poco complicado decidir dónde empezar, porque si empezamos a hablar de la historia romana o que empezamos a hablar de cuando llega Pompeyo, de cuando cae el templo de Jerusalén, pero ¿qué es lo que pasó antes? ¿Tiene relevancia? ¿No tiene relevancia? Tiene, y hay que ir un paso más atrás, y hay que ir un paso más atrás, y hay que en un momento decidir dónde empezar y dónde terminar. Así que esta historia es inconclusa, porque nuevamente por eso mismo, pero bueno, yo decidí empezar desde el comienzo, o mejor dicho, desde el fin de la época helenística, del gobierno y del poder griego sobre la zona, y que la terminemos en el año 70 con la caída de la primera revolución judía. Así que bueno, como cualquier otra historia de un pueblo antiguo, todo tiene que empezar y tiene que tener algo mitológico. Y la mitología viene en lo que hoy el pueblo judío celebra cada mes de diciembre con lo que es la fiesta de Hanukkah. ¿Qué es lo que es esa fiesta? Es la fiesta en la que se conmemora y se celebra la victoria de los rebeldes judíos contra el imperio seleucida. Sí. Y bueno, claro, como has dicho, algo que quiero aclarar, el problema que tengo con los nombres, y que creo es un problema muy importante que tenemos los historiadores y cada uno que quiera acercarse, ya que, bueno, cada pueblo tiene su idioma y escribe en su idioma, y nosotros hablamos español, que tiene, a mi entender, un problema que también lo tiene el inglés, lo tienen otras de estas lenguas europeas modernas, que por algún motivo han decidido traducir los nombres
de los pueblos antiguos. Por ejemplo, Flavio Josefo, yo lo conozco como Josephus Flavius, o como Joseph ben Matitiao, o Adriano, yo lo conozco como Adrianus. Y ni hablemos de los nombres de los reyes judíos, así que donde pueda trataré de meter el nombre en español, y si no lo continuaremos con el nombre o latín o hebreo. No te preocupes, investigaremos si no. No hay problema. Y bueno, antes de la revolución, ¿qué tienen que ver los griegos acá? Bueno, un repaso rápido, porque ya esto es algo sabido. El primer griego macedonio en llegar es Alejandro Magno, junto a sus ejércitos, que tiene también un cuento mitológico que no sé quién se lo habrá inventado, pero tiene algo de simpático, que es que tras haber conquistado Tsor y Sidón, y en su camino para el sur, para conquistar también Egipto, lógicamente tiene que pasar por Israel, y cada pueblo que se cruza en su camino tiene que o pagar directamente sus impuestos y su tributo a Alejandro, o enfrentarse a él a la fuerza y después pagarle los impuestos y los tributos a Alejandro. Bueno, pasa que llega a la tierra de Judea y los judíos le dicen que no le van a pagar. Lo siento mucho, pero no te pagamos. La urgencia de llegar a Egipto, que es una tierra un poco complicada con respecto al clima, era muy urgente, entonces decidieron que, bueno, irían a conquistar, y bueno, ya cuando volvemos en el camino de vuelta ya nos ocuparemos de ustedes. Y bueno, conquistan Egipto, y a la vuelta pasa Alejandro por Jerusalén y viene a cobrar su deuda y su venganza, y los generales de él le traen al sumo sacerdote del templo, lo traen ante él para que cobre lo que le haga falta, y Alejandro de forma sorprendente le dice que los dejen, que dejen a este hombre, y a este pueblo no hay que tocarlo y no hay que hacerle nada. Y todos se le quedan así medio perplejos, sin entender qué es lo que pasa. Y pasa a contar a Alejandro que tuvo un sueño antes de salir de Macedonia, que una persona vestida con las ropas iguales a la que está viendo ahora enfrente suyo, era la que le había dado la predicación, el que le había ya anticipado que iba a tener todas esas victorias y todo esa victoria. Y bueno, asombrado de haber encontrado la misma persona con la que él había soñado, ya decidió que era un hombre tan santo que no había que tocarlo ni a su pueblo. Patrañas, diríamos. Pero bueno, es un bonito cuento. Bueno, Alejandro siguió su camino, siguió conquistando, y tras la muerte de él, como conocen, comenzó la guerra de los diádocos, que se empezaron a dividir, fueron dividiéndose los territorios que habían sido conquistados por él. Y bueno, parte del territorio, el amarillo claro que se ve acá. Bueno, un inciso, porque como este grupo es de Roma, a ver, me imagino que todos los que hay aquí saben lo que son los diádocos. Los diádocos eran la mayor parte de los generales que tenía Alejandro, y cuando a su muerte, pues se decidieron dividirse el imperio, ¿vale? Y ya está. Simplemente eso. Luego otra cosa, si queréis hacer alguna pregunta, lo hacéis, ¿eh? Como siempre. Si queréis, o sea, no tengáis miedo de interrumpir, si tenéis alguna duda o cualquier cosa, ¿vale? Venga, ya está, sigue, Juan. Muy bien. Y bueno, es necesario hacer ese inciso que puede ser que hasta te diga cosas, o como ya he dicho con los nombres, que no quede claro, así que párenme y lo continuamos. Bueno, acá no sé si se ve el mapa. Prácticamente así es como había terminado la guerra de los diádocos y los territorios que habían sido divididos. El violeta, que está en el sur, que compromete a Egipto, era el imperio de Ptolomeo. El amarillo claro era el de Seleucus, el imperio Seleucida. El amarillo, que era Asia Menor, no me acuerdo quién era. Y lo mismo con el de Macedonia, pero no viene en el caso. Así que, como ven, el territorio que hoy en día es Israel está dividido tanto entre Ptolomeos y Seleucidas, y eso no es porque sí, sino que es un territorio que ha ido pasando de manos una y otra vez,
entre estos dos se lo han ido se lo han ido luchando y cambiando de manos. Y al pasar el tiempo, como con todo imperio grande, en un momento llega el periodo de descenso, un periodo de menos prosperidad, Decadencia. decadencia, de inestabilidad política, y siempre hay alguien que empieza a oler sangre y apresurarse a tomar parte en eso. Y eso fue lo que ocurrió también aquí en Israel. Bueno, creo que llegó la hora que empiece a leer un poco porque ya me estoy mediando un poco con mis propias palabras. Tranquilo. Eso Bueno, que, una pregunta, eso porque se ve en el mapa, que has dicho que el territorio iba pasando de manos a otros, eso es la representación como que del que el territorio iba pasando de manos a otros, es decir, rodea en eso como en morado, bueno, en azul, lo que es los de los Ptolomeos, y de los Seleucidas se queda ese trocito pequeño. ¿Es una representación de que el territorio va pasando de un lado a otro o es que es una foto fija de un momento dado? No, me parece que es una representación, ya que Vale, el vale. máximo de batallas entre ellos, por ejemplo, la batalla de Rafiaj, es una de las importantes que fue realmente dividiendo el territorio en sí. Todo ocurrió en esta zona. ¿Por qué? Por ser realmente el puente continental que unía a los dos y el único lugar donde realmente se veían las caras uno a otro. Y bueno, finalmente con muchos problemas económicos, problemas internos y enemigos por todos los frentes, se empezó a notar la quebradura en el poder de los Seleucidas, los cuales, entre otras medidas llevadas al imperio y con un golpe de estado que tuvieron y apoyo de la causa de los Ptolomeos, llegaron a prohibir el culto judío en el templo de Jerusalén. El estudio de la Torá, que es la Biblia, el libro sagrado de los judíos, la custodia del Shabbat y la circuncisión, que son todos los pilares de la religión judía. Estas cosas son muy importantes porque van a volver sobre sí también cuando hablemos de los romanos, y tanto el estudio de los libros de las escrituras sagradas, el cuidar el Shabbat, que es el día sábado, como hoy en día en el Nuevo Testamento se dice cuidar a las fiestas en los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos judíos dicen cuidar ese Shabbat, que es un día en el que los judíos descansan, y descansan de una forma exagerada, que quiere decir que no se puede ni encender fuego, ni viajar, ni estudiar, ni escribir, ni hacer nada que realmente haga una especie de trabajo. Entonces, al no poder ni hacer eso, ni hacer la circuncisión, que es tan importante, ni siquiera dar el culto en el templo de Jerusalén, que es el edificio y ha sido por siempre, incluso hoy en día, que todavía ya no existe, es el edificio más importante y central de la religión judía. Bueno, se empezó a formar un caldo de cultivo muy importante para generar este intento de golpe de Estado y de rebelión judía. Perdona, Alejo, una pregunta. En ese momento, con el tema de los Seleucidas, el templo no existía. O sea, el templo se supone que de Salomón había sido destruido o lo que sea, y ahí no existía ningún templo físico, ¿no? No, no. No, y es bueno que hagas ese inciso. Bueno, el templo de Salomón fue en su momento destruido por los babilonios unos 200 años atrás, a manos de Nabucodonosor, que es un nombre que siempre me encanta decir porque nunca lo sé decir bien. Y bueno, en lo que se ha llamado el primer exilio judío, que los judíos fueron enviados a Babilonia, que tampoco es tanto como se conoce, ¿no? Más que nada fueron las noblezas y la realeza la que fue enviada ahí, y a los pocos años fueron nuevamente permitidos volver, se les permitió volver a construir el templo, y se les permitió volver a profesar su religión, por lo que en el mismo lugar en el que antes había existido el templo que supuestamente el rey Salomón había construido, se construyó un nuevo edificio más humilde, pero es el mismo edificio que años más tarde,
ya llegaremos, Herodes se reconstruye y remodela y caerá nuevamente. Pero sí, en estos momentos existe un templo y justamente este es el eje del problema, porque los seleucidas también obligan a los judíos a dar ceremonias y oraciones y sacrificios también para el rey, que no solo son sacrificios para una persona, que no para Dios, sino que son sacrificios en los que piden que se les sacrifique, que se hagan sacrificios de cerdos, que es el animal más prohibido por las leyes del kosher y la religión judía, al igual que de los musulmanes más tarde. Así que, bueno, todo tipo de levantamiento judío fue totalmente y violentamente reprimido por los griegos y pusieron el hincapié justamente en dar las luchas y las represiones durante el día del Shabbat, que es el día en el que los judíos tienen prohibido encima levantar armas. Y suena ilógico, pero bueno, esta gente viene, los atacan y no tienen cómo defenderse porque creen que está prohibido para ellos. Bueno, todo esto llevó a que un grupo de revolucionarios del pueblo de Modi'in se rebelen contra el gobierno de Antíoco IV. Matitiao Hashmoneo, que era el rabino de esa zona, dio un permiso religioso que les permitía a los judíos romper la ley del Shabbat. Solo en el caso que fuera necesario para salvar vidas, lo que en hebreo hoy en día se llama Pikuach Nefesh. Y esta resistencia, a partir de este momento, podría defenderse de todo ataque. Es una ley que perdura hoy en día y, por ejemplo, médicos o enfermeros, policías religiosos sí pueden trabajar hoy en día en Shabbat o incluso hacer una llamada telefónica si es una emergencia. Suena un poco raro, pero bueno, es lo que realmente ha cambiado tanto y de ahora en más sí se pueden empezar a rebelar. Bueno, estos revolucionarios se llamaron macabeos y empezaron a librar varias batallas guerrilleras, más que nada contra las fuerzas helenas, y llegaron a expulsarlos, quienes tras la muerte de Antíoco prefirieron ocuparse de asuntos internos en territorios más importantes del imperio, ya que la zona de Siria está un poco caldeada también. Bueno, esta revuelta tiene su repercusión religiosa todavía en estos días y, bueno, es celebrada en la fiesta de Hanukkah, como les he comentado antes. Este año será entre los días 18 y 26 de diciembre. Y según el mito, luego de que los macabeos expulsaran a los helenos y entraran en el templo de Jerusalén, lo purificaran, encontraron una pequeña vasija en la que había una cantidad realmente mínima de aceite para encender las linternas y las lucernas. Bueno, esta llama tendría que haber alcanzado solo para un día, pero siguió encendida por 8 días seguidos, que es lo que se conoce como el milagro de Hanukkah. Y por este motivo, en la fiesta actual se celebra durante 8 días, se encienden 8 velas, una nueva cada día, en un candelabro especial de 9 brazos. Es como el candelabro que veremos más tarde, el conocido del arco de Tito, que tiene 7 brazos. El de la fiesta tiene 8 brazos y una vela en el medio. Y bueno, una de las principales costumbres de esta fiesta es comer mucha comida frita con mucho aceite, recordando ese aceite milagroso. En mi opinión, en vez de disfrazarnos de velas como se disfrazan todos los chicos en Jardín de Infantes, se podrían disfrazar de guerreros que vencieron al imperio más grande del momento, pero bueno, esa es mi pequeña crítica. Bueno, la victoria de los macabeos derivó en el primer gobierno judío en la tierra de Israel desde que los antiguos reinos bíblicos fueran destruidos a manos de asirios, sumerios y babilonios. Hoy en día el nombre de los macabeos sigue siendo conocido principalmente en el mundo deportivo, al ser una asociación que promueve el deporte y muchos equipos de fútbol, de básquet. Hoy en día, en estos momentos, es conocido el Maccabi Haifa en la Champions League, que el otro día le ganó a la Juventus y nadie se lo imaginaba, y el día siguiente se comieron 7 goles de Paris Saint-Germain. También puede ser que conozcan el Maccabi Tel Aviv, que ese es un equipo que ha tenido muchos más logros y ha sido campeón de la Euroliga en baloncesto muchas veces. Por tu Instagram ya vi que eras futbolero, ¿eh? Me gusta mucho el fútbol. Fui árbitro profesional de fútbol, así que... Y bueno, soy argentino, no es algo que lo puedo elegir. Bueno, comenzamos con el periodo de los Hasmoneos, o Hashmonaim en hebreo. La autonomía de los macabeos concluye con Simón Macabeo. Tengo que pasar la diapositiva. Con Simón Macabeo.
Esto es aproximadamente el año 142 a.C. Es el último de los hermanos macabeos y él logra formar relaciones internacionales con las potencias vecinas. Fue aceptado como líder de los judíos por el Senado romano, que por este momento ya empezaban a tener un nombre. Y hasta el rey Seleucida, Antíoco VII, le pidió ayuda militar en su lucha contra Trifón, a cambio de darle permiso para acuñar sus propias monedas. Que eso es lo que interesa en este grupo. Simón años más tarde sería asesinado y el gobierno pasaría a manos de Juan Hyrcano, de Johanán Hyrcanus, quien sería vencido por el mismo Antíoco VII, pero aún así sería reconocida su autonomía, a pago de tributos y lealtad militar. Pueden ver ahora en la diapositiva el reino de Simón Hasmoneo, que tanto lío por esto nada más. No, es muy pequeño el territorio que tiene, y de las ciudades que hoy en día conocemos solamente hablamos de Jerusalén, de Jericó. Este ya es el gobierno de Johanán Hyrcanus, que con la muerte de Antíoco no le podría haber sido mejor para Johanán, ya que esto le dio la posibilidad de expandir su territorio, como pueden ver en el amarillo más claro, incluso cruzar la frontera del río Jordán, lo que dice ahora mismo Madaba, sobre el territorio de Nabatea, y esta forma incluiría tanto a los samaritanos y a los edumeos, convirtiendo los últimos al judaísmo a la fuerza. Es un tema que hay que tenerlo en cuenta y recordar. Vale. Este juego de tronos, como lo llamé yo, que ocurrió tras la muerte de Johanán, continuarían con la muerte de Johanán, ya que su hijo Aristóbulo encarcelaría a su madre, ya que él no era el primer heredero, y a sus hermanos para así poder tener él mismo el poder. Este movimiento generaría gran malestar entre las clases nobles de Jerusalén, y tras su muerte serían liberados sus parientes. Alejandro y Anaos, o Alexander y Anai, sería el sucesor al trono, y Anai continuaría la política expansionista de su padre. Conquistaría más y más territorios, logrando expandir las fronteras hasta su más grande magnitud. Que como ven aquí, este es la máxima expansión del reinado Hasmoneo. Un momento, esta dinastía, la dinastía de los Hasmodeos, ¿cuándo has dicho que empezaba? Que ahí me he perdido un poco. En 142 y termina en 60 y algo. Vale, vale. No sé si se ve el ratón. Yo estoy aquí, donde dice Monte Carmelo. O sea que todavía dentro del territorio anexado. Como hemos visto, la lucha por el poder del pequeño reino trae consigo muchas internas. Particularmente la disputa interna entre Johanán Hyrcanus II y Aristóbulo II, que daría el pie al ascenso de la familia de los Antípatres de Edomea. El mismo pueblo conquistado que hace unos momentos le dije que había que prestarle atención, en cuenta. habían sido conquistados a la fuerza y convertidos al judaísmo a la fuerza. Y este mismo hombre, Antípatres, logra influenciar a Pompeyo para favorecer a su elegido, Hyrcanus II, y así ser él mismo el verdadero gobernante de Judea. Mientras tanto, Fatsael y Herodes fueron designados gobernadores de Jerusalén, los hijos de Antípatres, gobernadores de Jerusalén y de la Galilea respectivamente. Durante este gobierno, Herodes mandaría ejecutar a sus opositores, ganándose de esta manera el apoyo del gobernador de Siria y aún más resentimiento por parte de los judíos. Lógicamente, esta situación no iba a ser de agrado de Hyrcanus y los partidarios de la dinastía Hasmonea, por lo que se llevó a cabo un complot para envenenar y asesinar a Antípatres. El atentado fue producido por Malichus, general de Hyrcanus. Malichus me lo ha puesto aquí entre asteriscos, tal vez algo que lo tendría que investigar más tarde, porque muchos reyes nabateos se llamaban Malichus de nombre. ¿Será nabateo? ¿Tendrá alguna relación? Es interesante y habría que ver. Siendo asesorado por su hermano Fatsael, Herodes acusa a su aliado, Cayo Casio Longuino, asesino de Julio César, a contar del asesinato de su padre y culpando a Malichus. Un movimiento bien táctico que dejaría a Hyrcanus neutralizado y sin su general, y aún así sin ejecutarlo directamente y evitando una guerra civil. Tras la partida de Casio junto a Bruto hacia la guerra de Marco Antonio y Octaviano,
comenzaron a producirse diversas rebeliones que fueron reprimidas por Herodes y Fatsael. Incluso el intento de conquista por parte de Antígono, hijo de Aristóbulo II, que había vuelto del extranjero a reclamar el trono, fue detenido. Uy. A ver, que se ha caído. A ver. Ahí voy vuelto. Ya. ¿Ahora me Ah, escuchan? vale. Sí, 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 perfectamente. Bueno. Casio, que era el patrón de Herodes, había ido junto a Bruto para luchar contra Marco Antonio y Octaviano, como sabemos, después del asesinato de Julio César. Y tras esta partida comenzaron a producirse diversas rebeliones. Estas fueron O reprimidas sea, por Herodes y Fatsael. digamos que, a ver, Herodes, una pregunta. ¿Herodes era Asmodeo? ¿Era también los Asmodeos o era otra No, no. cosa? Vale, no. Herodes era descendiente de los Edumeos. Vale. Este mismo pueblo que 2 generaciones atrás, tanto Alexander como Johanan habían a la fuerza traído, Ah, la incorporado fuerza. Vale, vale, y vale. habían también reprimido muy fuerte, de repente pasaron a ser los reyes del pueblo judío. Vale, vale, vale. Es que ahí me había perdido. Y luego, aparte, era como bueno, el cliente de los romanos, de alguna manera, ¿no? Este Herodes. El cliente de los romanos, que en este momento los romanos estaban divididos en 2 partes. Vale, Tanto vale. los que apoyaban a Julio César, que había sido asesinado hace poco, como los complotantes, los Mm, asesinos. Él estaba del lado de Casio y de Bruto. vale. Y bueno, cuando este mismo se aleja, empiezan a producirse varias rebeliones, y entre ellas aparece Antígono, el hijo de Aristóbulo II, que es el nieto de Johanan II. Este sí viene de la Este es de los dinastía Asmodeos. Hasmonea. Vale, vale, Claro. vale. Este viene a retomar su gobierno. Y esta reclamación puso en peligro tanto a las aspiraciones de Herodes de ser el próximo rey de Judea, como a Hórcanos, que es el tío de Antígono y había mandado a matar a su padre para quitarle el poder, como conté antes. Ahora, Herodes haría otro movimiento táctico más y se casaría con Miriam Hashmonea, la hija de Hórcanos, que vendría a ser la prima de Antígono, el que vino a reclamar el tesoro, y ahora se convertiría él mismo en un heredero legal del trono Hashmoneo. Vale, Una vale. jugada bien de Juego de Tronos. Mm, mm. Bueno, como sabemos, Octaviano y Marco Antonio vencieron a las fuerzas de Fruto y Casio. El control de las provincias orientales pasó a mano de Marco Antonio, y esto provocó cierta esperanza de que depusiera a Herodes por lealtad de Casio. Esperanza por parte de los judíos, claramente. Tal vez por sobornos, tal vez por la relación que Marco Antonio había tenido en su momento con Antípatres. Las esperanzas hashmoneas quedaron en nada, luego de que Marco Antonio reconociera el gobierno de Fatsael y de Herodes. No obstante, el Imperio Parto, el máximo enemigo romano de ese entonces, invadió Judea y coronó a Antígono II como rey. Este Ujú. puso a los hermanos edomeos y a Hórcanos bajo asedio en Jerusalén. Fatsael y Hórcanos se rindieron y fueron ejecutados y exiliados respectivamente. Herodes logró huir al reino nabateo y luego llegó a Italia, donde se puso enfrente de Marco Antonio y Octaviano y los logró convencer para que lo nombren nuevamente rey de Judea. Pero tenía que volver y vencer a Antígono, quien, por más que hubo estado bajo asedio de los mercenarios herodianos, logró resistir y repeler el asedio. Herodes, estando solo en su lucha por culpa de la guerra romana contra los partos, decidió subir al norte de la Galilea y reprimir todas las revueltas en su contra, siendo la más memorable y cruel, a mi entender, la masacre del Monte Arbel. Arbel es un monte con un gran precipicio en el que dentro suyo tiene muchas cuevas que fueron utilizadas por los judíos como refugio de las persecuciones herodianas. Y este tipo, en una sed de venganza tan loca, construyó una serie de ascensores, una especie de jaulas de madera con las que bajar a sus arqueros para empezar a exterminar a la gente que estaba escondida en las cuevas.
gente civil, madres, hijos, ningún soldado o rebelde. Una vez que se finalizó la guerra con los partos, Marco Antonio volvió a favorecer a su protegido y entregándole esta vez 2 legiones enteras, con las que pudo terminar con el reinado de Antígono y así tomar el poder. Una vez en el trono, procuró eliminar a los hashmoneos de su corte relativamente rápido. Ellos eran Hórcano II, que ya habíamos hablado, que lo había repatriado del exilio, Alejandra, la hija de este, Aristóbulo III y Miriam, los nietos de Hórcanos, y Miriam, su esposa. La influencia de Hórcanos en el pueblo y la cercanía que tenía Alejandra con Cleopatra era una viva amenaza para el gobierno herodiano. A diferencia de los hashmoneos, que venían de una dinastía indígena con el apoyo del sumo sacerdote, el Sanedrín y el pueblo, Herodes era visto como un extranjero y un rey ilegal. El Sanedrín era una congregación de altos rabinos y los que realmente decidían, como una especie de congreso o senado antiguo, tanto religioso como legal. Bueno, por eso mismo el gobierno de Herodes fue bastante despótico y duro contra los judíos, cobrando impuestos altos y con un gobierno autoritario. No solo los hashmoneos pasaron por el verdugo, ya que rápidamente fueron ejecutados los jefes de las familias más importantes y los miembros del Sanedrín, que lo habían juzgado Herodes varios años atrás en la Galilea. Su apoyo en los romanos fue tan grande y necesario para justificar su gobierno que muchas de sus obras públicas fueron intencionadamente destinadas al público romano. Al tener a Roma como aliada, el reinado de Herodes no fue realmente amenazado por reinos vecinos, lo que lo permitió enfocarse en la economía local. De todas formas, la única amenaza real fue el interés demostrado por Cleopatra VII, quien dentro de su política expansionista anhelaba anexar a Judea como había sido antes en tiempos Ptolomeos. Lo mismo que habíamos dicho antes con el mapa dividido en 2 colores. Posiblemente esta anexión se hubiera llevado a cabo, ya que la influencia de Cleopatra sobre Marco Antonio es bien conocida por todos, pero los acontecimientos que se dieron en la batalla de Actium terminaron por desbaratar estos planes. Nuevamente, en otra maniobra táctica de Herodes, él fue a la guerra contra los nabateos, para así no estar disponible y no poder brindar ayuda a Marco Antonio y ser neutral en el conflicto, con la mirada puesta ya en el día después. Asimismo, al final del conflicto, aportó Herodes fuerzas militares a la causa octaviana, con el fin de dejar atrás sus lazos con el otro bando. Jugada que le resultó a final de cuentas acertada, ya que nuevamente fue conocido como rey de los judíos por el vencedor. Los últimos años del reinado de Herodes se verían plagados de inestabilidad interna, revueltas locales, escaramuzas y hasta una invasión del reino nabateo que hasta provocaría la furia de Augusto contra él. Tras su muerte en el año 4 a.C., el gobierno pasó a manos de sus hijos, que siguieron gobernando con hostilidad hacia los judíos, quienes se siguieron rebelando hasta que Roma decidió poner fin al asunto y designar un gobernador propio, un procurador en la provincia. Pero una pregunta, Herodes, entonces era visto mal por su propio pueblo por una rara razón de que no era considerado nativo, ¿vale? Era alguien que había venido de un pueblo externo y eso no les gustaba y además pues porque, pues porque se aliaba con los romanos de alguna manera y había acabado con una dinastía que era, no sé, como que era como más noble, ¿no? Como más mejor vista porque también hizo muchas construcciones. Una dinastía que era legal, una dinastía que era formada por judíos nobles del país, por más que no sea un país, una dinastía que había logrado no he pasado la diapositiva, que había logrado una autonomía por primera vez después de muchos años y mucho exilio, y más allá de eso, era un rey muy violento, muy tirano en el concepto que tenemos hoy en día de tirano, muy dictatorial incluso y autoritario. Por otro lado, para los helenos y los romanos y todos los
otros pueblos era mucho más, no sumiso, sino más amable, más predispuesto a atender sus necesidades. Y como por ejemplo ahora mismo, Marco Antonio ha perdido su guerra, Octaviano en este momento haga la suya y va a Herodes y construye 2 ciudades magníficas. Keisaria Marítima, la Cesarea que me imagino que alguna vez han visto alguna foto, y Sebastia, la conocida Schönbrunn, que era la antigua capital del reino de Israel en tiempos bíblicos. Ciudades que están más que invitados a venir a visitarlas, pero es lo que conocen. Ciudades con teatros, con hipódromos, con termas, con templos a Júpiter. No algo muy, muy judío, muy autóctono. Y bueno, eso lo construye Herodes. Lo construye Herodes, bueno, pues para congraciarse con los pueblos helenos y los romanos, claro. Sí. Tanto con el romano que lo está mirando desde Roma, como los romanos que viven en este pueblo, en este país. Y bueno, Herodes ha fallecido y el próximo nombre importante en la dinastía herodiana sería su nieto, Herodes Agripa I, que este fue en su niñez enviado por Herodes junto a su familia a crecer y educarse en la corte de Augusto, y fue posiblemente considerado por este como el verdadero heredero de la corona de Judea. Esta cercanía llevó que Agripas fuera puesto bajo el cuidado de Antonia y educado junto a sus hijos, Druso y Claudio, nombres conocidos. Calígula también había sido amigo personal de Agripas y lo nombró rey del Bayán, lo que hoy en día es una zona de Siria y Jordania. Tras la muerte del tío de Agripas, y con el fin de restituirle paso a paso el reino que una vez había sido de su abuelo. Esta expansión territorial fue completada a manos de Claudio, quien luego del caos tras el asesinato de Calígula fue nombrado emperador con Agripas como uno de sus consejeros personales. Es interesante ver la representación de las monedas de Agripa, por más que he encontrado una sola, en las que aparece el retrato de este o del emperador en las monedas para el uso de no judíos y otros símbolos, como por ejemplo la litera o el apirión para el uso judío. Cabe destacar que, bueno, una de las principales leyes del judaísmo es no hacer imágenes ni de Dios ni de otros sujetos, por lo tanto nunca hay imágenes o caras de retratos ni de reyes judíos, ni de emperadores, ni nadie, pero este edumeo judío viene y hace estas mismas. He seleccionado un par de monedas para mostrarlas al final de la charla y no perderme, así que recuérdamelo y les muestro las que tengo. De acuerdo. Y bueno, tras la muerte de Agripa I, que ya estamos hablando del año 44 después de Cristo, el reino de Judea fue nuevamente anexado al gobierno romano y reconocido como provincia. Agripa II tuvo la capacidad de controlar el gran templo de Jerusalén y nombrar sumos sacerdotes, pero no fue nombrado rey y el control pasó a manos romanas. Los años de gobierno romano trajeron consigo la misma fórmula de siempre: hostilidad contra la población local, subidas de impuestos y incomprensión total de lo que representa una religión monoteísta. A grandes rasgos, lo mismo que había generado la revolución de los macabeos y la caída del imperio seleucida en Judea, volvía a ocurrir ahora. Estos años, que desde la muerte de Agripa I fueron marcados con mucha tensión étnica entre la población judía y la helena. La presión por parte del gobierno romano y las luchas internas entre distintos grupos judíos que luchaban entre sí por el poder. De estas sectas, las más conocidas e influyentes son las conocidas como los fariseos, que representaban a la masa popular y religiosamente centrados en el culto más popular; los saduceos, que representaban a la nobleza y el sumo sacerdote. Religiosamente estos predicaban el estudio de la Torá bajo sus propias interpretaciones; y los esenios, quienes pretendían tener una vida más humilde, alejada de las grandes ciudades, y como les empieza a sonar, hay quienes proponen que Jesús era parte de esta secta.
Un cuarto grupo que es importante. Los esenios son los de los escritos de las cuevas de Qumran en el Mar Muerto. Sí, hay Son los esenios? quienes proponen que sí. Es Mm. más, prácticamente no se conocía nada acerca de ellos hasta que se descubrieron esos rollos. Así que sí, lo más probable es que sean esos mismos. Si alguna vez han visto Qumran y dónde queda, es en el medio del desierto de Judea, una zona inhóspita y alejada de todas, dentro de cuevas, que sí, si realmente alguien no quiere que lo encuentren, se va a vivir ahí. Y bueno, aparte de estos tres grupos importantes, el cuarto es el grupo de los Sikarim en hebreo, los sicarios, que es una palabra que hoy en día la seguimos usando y no tiene una buena connotación, tampoco la tenía antes. Bueno, estos optaban antes que nada por la revuelta armada y hacer los actos más extremistas y terroristas incluso que podrían hacer. A ver, tanta división religiosa fue acompañada por temas sociales, ya que la nobleza procuraba vivir de la forma más ostentosa posible a costa de la masa popular, que era la que realmente pagaba los impuestos a Roma. Aparte de las tensiones internas entre los judíos, se fueron sumando aspectos étnicos, con varios enfrentamientos entre civiles judíos y civiles helénicos y samaritanos. Los procuradores romanos procuraron intervenir siempre que fuera posible a favor de las comunidades no judías, y los gobiernos de estos fueron sumamente corruptos al punto de que el último procurador, Gesio Floro, intentó apropiarse de los tesoros del Gran Templo, mandando asesinar a todo quien se cruza en el camino. La situación socioeconómica del pueblo judío en esas épocas, es decir, siempre se habla en Roma, pues de los plebeyos, de la situación en Roma, pues que había muchísimos pobres, unos poquitos que tenían dinero, ¿no? La situación sociopolítica y socioeconómica del pueblo judío era un poco más, la riqueza estaba un poco mejor distribuida, o también existía esa distribución de esa época antigua, tan Bueno, diferenciada entre ricos y pobres. nobleza y masa popular siempre ha existido en todas las civilizaciones, existe hoy en día, seguirá existiendo. Realmente mucho no se conoce de esta época, más allá de la nobleza y los sacerdotes y sumo sacerdote que en este momento y hasta la caída de la revuelta de Bar Kokhba, que eso es dentro de casi 100 años más tarde, los judíos no tenían una sinagoga como hoy en día. El culto era un culto básico dentro de la casa. Nuevamente, no, como he dicho antes, no hay figuras, no hay imágenes, no hay estatuillas, o sea que siempre había sido un rezo muy personal, y los actos religiosos se perpetuaban pura y exclusivamente en el Gran Templo de Jerusalén. Durante las fiestas, todo el pueblo se reunía en la ciudad, sea donde sea que vivieran, hacían su peregrinación a la ciudad santa, traían dinero, traían sacrificios y más o menos así es como se vivía de forma tanto religiosa como económica, que todos los tesoros van a parar al templo al final del cuento. El templo, que también es importante porque no solo es el único lugar en el que se puede ejercer el culto como debe ser, es un lugar santo. No todas las personas pueden entrar, y mucho menos en la zona más santa de todas, que solo el sumo sacerdote tiene permitido entrar, como pasa en otras religiones, incluso politeístas de la época. Pero esta cultura era una cosa distinta, era un bicho raro que ni los griegos ni los romanos lograron entender y lograron comprender, y por eso también tanto choque cultural y tanta revuelta. Un tema que pensé tal vez hablarlo más tarde, pero me parece que es el momento. Hasta que empezó a aparecer esta gente. Los hebreos al principio se pasaron a llamar judíos en su momento. No existía esta cosa del monoteísmo, de un Dios solo que es el Dios. Hasta ahora
el griego tiene a Hércules, a Zeus, a Poseidón, y el romano viene, los mira y dice, bueno, se parece al que yo le digo Júpiter, y este se parece al que yo le voy a decir Heracles, y después va y, por ejemplo, hablamos del asedio de Alejandro a Zor, que en qué se forma, en que él va y quiere darle un sacrificio al dios local, el llamado Melkart, y los habitantes de Zor no le permiten entrar, y él quiere entrar porque ese Melkart él lo reconoce como Heracles. Y cuando estas culturas tienen esta gran cantidad de dioses y de seres sobrenaturales que se pueden entender como también es parecido a lo mío, es una forma mucho más fácil de pensar y de asimilarlo y de entenderlo. Y entender a la otra cultura, incluso si han estado en guerra entre sí por mucho tiempo. Pero de repente aparece esta cultura que tiene un dios. Y el dios no va viajando ni en un Pegaso, ni tiene piernas de este bicho o de tal cosa. Y es el Dios que no solo es un solo Dios, es el Dios verdadero, es el Dios correcto, es el Dios que tiene la verdad, como así se autoproclama. Es tanto chocante como un poco complicado de entender. ¿Cómo puede ser? Escritores, historiadores antiguos como Tácito, por ejemplo, que en su momento he escrito mucho sobre él. Él muestra mucho desprecio contra todas las comunidades que no son indígenamente o autóctonamente romanas, pero sobre todo contra los judíos, y ni hablar de los cristianos, que bueno, los ve raros, son gente que tiene otra dieta, que no puede mezclar este alimento con el otro, y no se sientan con nosotros a comer en la mesa, se sientan en otra. Y se van a lavar las manos cuando nosotros, ¿para qué nos vamos a ir a lavar las manos antes de comer? Y si el sábado tienen que ir a juicio y a la corte romana, que es lo más importante para el pueblo romano, estos no van. Y es una gran falta de comprensión que han tenido unos y otros de ambos bandos, que han generado una y otra revuelta y choque armado como vemos ahora. Poco he hablado de los nabateos, que siempre han estado en pie de guerra y en disputa con los hashmoneos y también con Herodes, pero los nabateos, al final de cuentas, terminan siendo anexados sin batallas, sin mucho problema. Año 106 después de Cristo, se anexan, pasan a ser romanos y desaparecen como pueblo de la faz de la tierra, por esta misma sincronización que hay entre distintos pueblos. Y hay un podcast ya hace muchos años en inglés de la historia de Roma, ¿no? Capaz alguno lo haya conocido, escuchado, de un tipo Duncan de apellido, no me acuerdo el nombre ahora, que cuando llega la época de Trajano, creo, que la máxima expansión romana, hizo una pausa en el cuento y empieza a contar qué es lo que obtenía Roma de cada provincia, qué es lo que le aportaba a Roma. Y bueno, esta le daba el trigo, esta le daba el oro, esta le daba... Cuando llega a Judea, era la principal exportadora de esclavos por tanta revuelta. A mí me causó un poco de gracia, ¿no? Pero hay algo que se esconde detrás de eso, y creo que es este mismo punto. Y bueno, llegamos a la gran revuelta judía. Y volviendo un poco al relato, había dicho que Gesio Floro, el último procurador romano, con tanta avaricia, intentó apropiarse los tesoros del gran templo, y ingresando él mismo y mandando matar a todo el que estuviera en el camino. Fuera de la criminalidad del acto, un judío no puede ver cómo ingresan y le destruyen o le impurifican el templo de esa forma. Y bueno, esta olla a presión ya no se pudo aguantar más, y la revuelta ya era un hecho.
Un grupo de los sicarios tomó y eliminó la guarnición romana de Masada, a la vez que Eleazar ben Hananiah, hijo del sumo sacerdote, convenció a los sacerdotes a negarse a ofrecer sacrificios al emperador, como era habitual ya hace años. Agripa II, que todavía seguía dando vueltas, el mismo que no había sido nombrado rey, se apresuró a Jerusalén con su ejército para sumarse a la cohorte romana de la ciudad y repeler la rebelión, pero en vano, ya que tras pocas semanas de disputas, la ciudad cayó en manos de los rebeldes y la guarnición romana fue asesinada. Con el control de Jerusalén, la rebelión comenzó a expandirse a otras localidades de la provincia y se comenzaron a formar distintas escaramuzas entre helénicos y judíos. Florus, por su parte, reunió un ejército y emprendió camino a Jerusalén para retomar la ciudad, sembrando el caos y la destrucción a su paso. El intento de asedio a la ciudad resultó fallido y muchos soldados y generales romanos fueron matados al huir de la ciudad y a lo largo de toda la retirada. La victoria rebelde contra los romanos sirvió enormemente a la moral, así como sirvió para reabastecerse de la gran cantidad de armamento y logística imperial, incluyendo el estandarte de la Legión XII. ¿Qué sabemos con lo que le cuesta y le duele a un romano perder su estandarte? Eso va a volver. El águila, ¿no? El águila, ¿no? El Sí. águila. Pobre Aquilifer, no está aquí. Sí. ¿Cuánta cantidad de veces se lograron batallas sin límites solo por eso? Y bueno, se la fueron a buscar. La respuesta romana no tardaría en llegar, y por ese motivo se formó un gobierno judío que procuró reconstruir y fortificar la ciudad de Jerusalén y los pueblos de la Galilea en vísperas del ataque imperial. Asimismo, empezaron a acuñar sus propias monedas, ya llegaremos. La fortificación de la Galilea se puso en manos de Flavio Josefo, un noble de rango medio-bajo en la aristocracia hierosolimitana, otra palabra que me encanta. En sus escritos cuenta Josefo su gran labor de amurallar los distintos poblados, aunque los restos arqueológicos y la velocidad del avance romano podrían demostrar tal vez que estas fortificaciones serían unas empalizadas más que unas murallas. Finalmente, la ofensiva romana llegó a cargo de Vespasiano, quien en Antioquía formó una gran fuerza con 3 legiones y ejércitos auxiliares, incluyendo los mismos de Agripa II. Adicionalmente, su hijo Tito desde Alejandría llegó con una legión más para prepararse contra la rebelión. Hola, Ángel. A diferencia de Florus, la táctica de Vespasiano fue juntar fuerzas e ir tratando sector por sector y dejando libres las rutas de abastecimiento. Vespasiano llegó a Ptolemaes y comenzó su conquista de la Galilea, comenzando por Jotfat. Jotfat o Jotapa, como he visto que figura en español. Hago un paréntesis hablando de la economía que me habías preguntado antes. En mi podcast también hice un especial acerca de la rebelión, el podcast que tengo en hebreo, y entrevisté al que había excavado Jotfat, que lo que me cuenta que una de las casas que fueron a excavar, toda la casa estaba cubierta de mosaicos y de frescos en las paredes y de pinturas y una riqueza que no era conocida, exactamente como lo que me habías preguntado. Hasta este momento no se sabía y más que nada se tomaba a la Galilea y al norte de Judea como una zona rural, no muy interesante. Y como los hechos marcan, no era tan así. Y nobleza había en cada uno de los pueblos y de las ciudades. Bueno, Jotfat era un pueblo grande, ubicado estratégicamente entre montañas, lo que hacía complicado para un ejército de gran magnitud llegar con facilidad. Me quedo colgado y me olvido mostrar las fotos. Después volveremos. Esta es Jotfat. Como pueden ver, es una colina que a la izquierda y a la derecha se pueden ver montañas. Incluso hoy en día no es fácil verla y encontrarla. Así que estratégicamente era muy interesante, muy importante. Y sorprendentemente para Vespasiano, la conquista de este pequeño poblado fue más complicada de lo esperado. Los asediados lograron repeler a los intentos de conquista, reconstruir e incluso sumar más alturas a las murallas ya dañadas.
Solo luego de 47 días de asedio y gracias a la inteligencia brindada por un desertor, supieron los romanos en qué momento los guardias dormían y así pudieron asaltar el pueblo. Tal era la convicción de los rebeldes en la causa que muchos de ellos veían la lucha como una guerra a matar o morir, en la que ser prisioneros y esclavizados no era una opción. Por este mismo motivo conoceremos uno de los motivos que se repetirían una y otra vez con cada victoria romana. Flavio Josefo, junto a otro puñado de rebeldes, se escondieron en una cueva de la ciudad, pero rápidamente fueron cercados por los soldados invasores. La decisión fue dramática. Los sobrevivientes se dividieron en parejas para matarse los unos a otros y así huir de la esclavización, y no darles el gusto a los romanos de llevarlos prisioneros. Todos llevaron a cabo la misión, menos una pareja, la de Flavio Josefo. Madre mía. El más Flavio de los Flavios. Recuérdenme cuando terminemos hablar un poco de Flavio Josefo, que incluso esas risas o la idea ya fija y conocida que tenemos con respecto a él, yo opino y propongo que no es tan así. Una persona que se la ve como un gran traidor y creo que no es exactamente el caso. Y bueno, luego de Jotfat, el próximo gran destino... ¿Cómo? No, perdón. Luego de Jotfat, el próximo gran destino fue Tiberíades, que fue rápidamente conquistada, y sus rebeldes huyeron a la cercana Magdala. De esta tengo foto que esta foto es mía y no tengo ni siquiera que pagar derechos a nadie. Esta fue asaltada rápidamente y los rebeldes intentaron huir en botes por el mar de la Galilea, pero rápidamente fueron eliminados por una corta batalla naval. Las consecuencias fueron terribles, entre miles de ejecutados en la ciudad y más de 32.000 civiles esclavizados. Con la conquista de Gambla, Gush Halab y Arbel, se daría por completa la conquista de la Galilea. Gambla, hoy en día, es uno de los ejemplos del heroísmo y del coraje por parte de los judíos contra los romanos. Al ser un sitio extensamente excavado, se han encontrado restos de murallas destruidas, casas partidas por la mitad por la construcción de las murallas, e incluso habitaciones rellenas de piedras para ensanchar aún más las fortificaciones improvisadas. Si pueden ver en la foto, se puede ver la muralla, cómo sube, e incluso corta las casas a la mitad, tratando de formar una especie de lo que en la época de los cruzados se dice que es una fortificación de precipicio, que por todos lados está rodeada por ríos, por laderas, y hay una sola entrada, y así ha sido defendida la ciudad. Antes has dicho en la ciudad que creo que era Magdala, o en la que has puesto antes la foto, que habían hecho prisioneros, ¿cuántos? ¿30 y tantos mil o 20 y tantas mil personas? Era toda la ciudad, prácticamente. 32.000 personas es un porrón de gente. Es un dato que obtenemos de historiadores antiguos. Historiadores que muchas veces se les va un poco les salta la térmica. Si la fuente de Tion Casio es un poco exagerado. Bueno, aún así, esta zona, estamos hablando de Tiberíades y Magdala, son ciudades que están muy pegadas una a la otra y muy cercanas, o sea que puede ser que sean de varias juntas. Pero igual, 32.000 personas me parece que es un poco... Creo que la primera que has dicho, Tiberíades, creo que se rindió, se ofreció a los romanos en lucha, ¿no? Tiberíades, prácticamente sí. Ya sé que todavía te debo los nombres, no me los han vuelto a contestar. Con respecto a Magdala, si puedo hacer un paréntesis para comentar, pues la última excavación que he llevado a cabo y que he hecho, Magdala, el nombre les puede sonar que es conocido, de María Magdalena, que este es el pueblo del que ella viene. Hay una zona, hay un pueblo hoy en día que se llama Migdal. Como ven, las raíces siempre van a lo mismo. Y hace como, no sé, 20 años era, creo que unos curas españoles justamente habían
adquirido un terreno, no, en los años 70, perdón, habían adquirido un terreno para construir un hostel de peregrinos. Y bueno, como es la ley, hay que excavar en esa zona para ver qué es lo que hay. Y dieron con la sinagoga de Magdala, que estamos hablando de la sinagoga y los restos de un pueblo judío del siglo I después de Cristo, los mismos en los que supuestamente y posiblemente haya pasado una, dos y cuantas figuras importantes para la región católica, que bueno, yo la verdad que es una historia que me interesa y me gusta mucho porque ellos han venido a construir un hotel para peregrinos que vienen a ver eso y se lo encontraron en su jardín. Y bueno, lindando con ese hotel, obviamente la ciudad es mucho más grande que este complejo. A mí me tocó excavar en lo que hoy pertenece a la Orden Franciscana. Ahí hay un monasterio que está cerrado al público, pero aún así ha sido excavado con un solo fraile, porque me ha corregido, un solo fraile que vive ahí 2 años seguidos hasta que alguien lo cambia, solo. Muy interesante. Un tipo aparte muy, muy llamativo porque va con musculosas, tatuajes, música y pantalón corto y parece una estrella de heavy metal y no un monje. Y bueno, lo que tiene de especial y particular, si puedo volver a mostrarla en la foto, como ven hay agua por todos lados. Donde sea, el agua del mar de la Galilea reflota en la ciudad y se ha encontrado el puerto de esta zona. O sea que puede ser que haya sido el mismo puerto que los rebeldes han usado para escapar. Y bueno, con eso cierro el paréntesis. Volvemos a Gambla. Y como habíamos dicho, una y otra vez los intentos de conquista fueron repelidos hasta que finalmente las tropas romanas lograron penetrar las defensas. Según Flavio Josefo, nuevamente, 4.000 personas resultaron muertas a manos de los romanos, mientras que los 5.000 restantes prefirieron saltar al vacío antes de ser esclavizados. Nuevamente vuelvo a mostrar la foto de los precipicios. No es una caída muy amable. Bueno, no solo las victorias de Vespasiano y el rápido avance romano eran motivo de preocupación entre los judíos. La dirección de la rebelión se había dividido en 2 bandos principales. Por un lado, la gran nobleza con el sumo sacerdote y el Sanedrín, entre otros, que estos eran menos belicosos y preparados para buscar un alto el fuego con los romanos. Y por el otro lado, el zar Ben Shimón, quien controlaba las armas y el botín que había sido anteriormente tomado con la huida de Florus. Estos se llamarían los Canaim, que si bien el nombre no aporta mucho, pero incluso hoy en día se utiliza como un nombre despectivo y es un nombre que sigue vivo en la comunidad israelí. La ciudad se fue llenando de refugiados que huían de la Galilea y se fueron sumando a la causa antinobleza, quienes veían como quienes los habían abandonado y no habían enviado tropas al norte para acudirlos en apoyo. El bando Canay llevó su hostilidad contra la nobleza a enfrentamientos armados y ejecuciones masivas. Nuevas hostilidades internas dejaron a la ciudad dividida en 2, mientras que los Canaim controlaban la explanada del templo y sus enemigos el resto de la ciudad. Vespasiano llegó a Jerusalén y acampó en las colinas que rodean la ciudad, mientras las calles de la ciudad se bañaban de sangre. Varios de sus generales intentaron incitarlo al ataque, pero Vespasiano se negó, apuntando al hecho de que sus enemigos estaban demasiado ocupados matándose entre ellos. Y el fin parecía inevitable, pero el año era 68, y en Roma eran tiempos violentos. Los días de Nerón estaban contados hasta que se suicidó huyendo de su propia rebelión. Sucesores subieron al poder y fueron asesinados o suicidados al muy poco tiempo, y la inestabilidad política y la inestabilidad política. Todos estos acontecimientos, bueno, que me fui a Argentina a los años, tenía 16 años. Tengo que acostumbrarme cómo hablar de español y hasta ahora solo... Tranquilo. No pasa nada. Fue Otón, Galba y Vitelio están muertos igual.
Sí, y yo lo único que veo en español es Disney Junior con mis hijas, así que Uf, sepan disculpar. Pues bastante haces. ¿Dónde estábamos? Bueno, todos estos acontecimientos lograron brindar un poco de tiempo a los judíos con un lapsus en las batallas. Vespasiano había cesado las hostilidades hasta estar seguro de los acontecimientos en Roma. Berenice, la hija de Agripa I y hermana del segundo, había quedado como supuesta reina en Judea hasta la rebelión. Mantenía una relación amorosa con Tito, el hijo de Vespasiano, y pretendió aprovechar la inestabilidad política en la capital imperial y empezar a hacer lobby a favor de Vespasiano. Tras varios enfrentamientos de distintos bandos durante el año de los 4 emperadores, Vespasiano fue nombrado emperador, dejando a Tito a cargo de la lucha contra la rebelión judía. Este alto al fuego momentáneo hubiera sido idóneo para reagruparse, construir más armamento y prepararse para el inminente asedio, pero este no fue el caso. La violencia interna entre grupos de rebeldes que cada vez tenían más subdivisiones y más hostilidad unos a otros. La ciudad había quedado dividida en 3 sectores, de los cuales salían ataques unos contra los otros. Incluso la actividad religiosa dentro del gran templo continuaba ininterrumpida, bajo disparos de flechas y proyectiles. Estos actos impensados continuaron con incendios de edificios de unos y otros, y destruyendo todo el abastecimiento que la ciudad había construido para el asedio. Esto lo retratan tanto Josefo como el Talmud, contando que en los almacenes de alimentos que, según cuestan, hubieran abastecido la ciudad por varios años de asedio. El Talmud incluso dice 21 años de asedio. No sé cómo sin heladeras y freezer, pero no, bueno. eso no se lo cree nadie, pero bueno, está muy bien. No, pero 21 años quemar de asedio, tu propia comida en víspera de un asedio no es lo más recomendado. Adecuado, ¿no? Había que levantar el ánimo. Estas mismas facciones, quien haya visto la película de la vida de Brian, la tan conocida, hay un momento en el que Brian se va escapando por unos túneles y se encuentran judíos que se empiezan a pelear entre ellos y a matarse unos a otros. Es exactamente la parodia de este mismo acto. Es que es esto, seguro que está inspirado en este año de tregua, ¿no? En el que Vespasiano se tuvo que dedicar a otras cosas, ¿no? Y no vieron venir. Bueno, supongo que sí verían venir el ataque de Tito después y el asedio, pero bueno, estaban en sus propios problemas y importábamos los de dentro con los de fuera. Tal cual. Y bueno, las legiones romanas llegaron por 3 frentes distintos de sorpresa para mostrar su magnitud frente a la ciudad. La llegada fue planificada para aparecer de repente durante la fiesta de Pesaj, en el momento que la ciudad estaba llena de peregrinos, como ya conté antes, que en cada fiesta se iba a Jerusalén. Bueno, a ver si vuelve. A ver si vuelve. Sí. La Quinta Macedónica, la Polinaris y la Fratensis, una por cada lado. Ahí estás. Vale. Lo peor es que veo el micrófono acá que va dando vueltitas y me muestra que estoy conectado pero no me escuchan. Bueno. Te habías quedado en que estábamos las 3 legiones, la de Tito, la de y compañía, y ahora una fiesta y vamos a por ellos. Claro. Que bueno, nuevamente pensado, como antes había comentado, en cada fiesta la gente iba a Jerusalén a ofrecer sus sacrificios. Así que más gente significa más densidad e incluso todavía menos alimentos disponibles. A ver, ¿me quieres decir que los romanos dejaban que entrara gente pero no dejaban que salía? Claro. Que bueno, pensémoslo que es una táctica bastante correcta, con la tensión que ya había dentro de la ciudad y si total se están matando entre ellos, ¿para qué ayudarlos? Pero bueno, la aparición de las fuerzas enemigas logró un corto cese al fuego entre las fuerzas judías y comenzaron a largar ataques guerrilleros contra las fuerzas romanas. Por ejemplo, el ataque al campamento de la Legión Décima, que mientras estaba en construcción fue atacada por los rebeldes, que lograron fomentar una retirada de los legionarios, quienes fueron rápidamente asistidos por Tito y así detuvieron el ataque judío.
Entre otros actos de astucia que retrata Josefo, cabe comentar un acto en el que hicieron creer a la parte de la tropa romana que uno de los bandos menos agresivos había logrado tomar parte de la ciudad. Y estaban invitando a los romanos a entrar y tomar la ciudad. Tito, que no era tonto, les prohibió a los soldados acceder al llamado de los judíos, pero aún así, estos se aproximaron y entraron en la ciudad y cayeron lógicamente en una trampa en la que muchos terminaron masacrados. El plan de Tito, este es un mapa de la ciudad de Jerusalén. El plan de Tito comprendía perforar la tercera muralla de la ciudad y de ahí continuar por dos frentes, atacando la primera muralla por un lado y por el otro, tratando de perforar la tercera muralla, que es la que ven aquí al norte, y de ahí continuar por dos frentes, atacando la primera muralla y atacando la segunda, y así ingresar al templo, que es el rectángulo amarillo que se ve. La tercera muralla fue elegida por ser el sector más accesible, tanto topográficamente y por ser la fortificación más débil. Esta muralla había sido construida en su momento por Agripa I, pero Claudio lo obligó a cesar las obras por las dudas, para que no dé pie a una rebelión. No obstante, los rebeldes lograron 5 metros. A ver, yo quiero saber qué pasa. Ya sabes qué pasa al final, pero quieres que va sucediendo. No, que igual al final se salvan. Que al final se salvan. Yo eso. No vamos a ningún lado. Bueno, ahora volverá. ¿Otra vez? Sí, pon el vídeo porque se te ha ido y tienes que poner también la imagen. ¿Estamos de vuelta? Vale. Bueno, habíamos hablado de que la muralla había sido prohibida por Claudio, pero aún así los rebeldes la volvieron a construir, construyendo una muralla importante, unos 10 metros de altura y 5 de grosor. Claro, o sea, Claudio ya se debía oler lo que debía pasar, ¿no? Decía, no hagáis la muralla más fuerte porque igual en un futuro tenemos que, ¿no? Sí, no, pero esto era bastante común, de los romanos no permitían una cierta muralla pequeñita para poderte defender, pero no que hicieras una monumental que fuera imposible de tomar. Claro. De hecho, es muy curioso, los romanos. ¿Ahora me oyen? Uno de los primeros casus belli que declaró fue precisamente ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno. Bueno. Muralla. Sí, había una muralla, ya sabemos. Se empezaron a construir las rampas de asedio para subir las máquinas, tanto las para destruir la muralla como las torres. Ale, no te pongas nervioso, que estas cosas son cosas de la técnica y nos pasan a todos. Hasta el más sembrado. Tú haz lo que puedas nada. Y la técnica. No, está bien. Bueno, 15 días tuvieron los romanos que luchar para perforar la muralla hasta que la lograron traspasar y se encontraron que este barrio, la zona... no están viendo mi pantalla. Bueno, ya lo paso yo ya. La zona azul del norte vale. estaba prácticamente desierta y todos habían ido a refugiar a las zonas más internas de la ciudad. Una vez dentro de la ciudad, procuraron destruir la segunda muralla, pero la lucha urbana dentro de las calles angostas fue de gran ventaja para los rebeldes, quienes permitieron a los legionarios adentrarse en la urbe para ser atacados de techos, tiendas, pasajes y demás, provocando numerosas bajas y obligando a los romanos a evacuar. Finalmente la muralla cayó y los romanos lograron hacerse con la ciudad, quedando por conquistar solo la Acrópolis y el templo.
Para tomar sus murallas se construyeron rampas de asedio hacia la Torre Antonia. Es esta torre, estos cuadraditos que se ven aquí. Esta es la llamada Torre Antonia. Construida pegada al templo. Al templo. Sí, sí, para proteger y controlar al mismo tiempo. Una vez fuera construida la rampa de Antonia y las máquinas de asedio hubieran subido, el plan de sabotaje de los judíos se llevó a cabo. Mientras unos construyeron una inmensa rampa, los otros construyeron túneles por debajo de esta y los rellenaron de material inflamable, por lo que en el momento adecuado los incendiaron y toda la rampa se desmoronó, llevándose consigo toda la maquinaria bélica. También la segunda rampa fue saboteada, sus soldados espantados y las máquinas de asedio incendiadas generaron un gran golpe a la moral romana e incluso a la rebelde, y un impulso a la rebelde. Tras varias derrotas y un avance que no iba como se esperaba, Tito cambió la táctica y pasó a una táctica un poco más clásica de asedio, completando el cerco alrededor de la ciudad y poniendo todo el fuerte del ejército en un solo frente en vez de varios. El cerco aumentó la desesperación dentro de la población asediada y el ataque se centró en la Torre Antonia, construyendo 4 rampas de asedio. Tras una larga e intensa lucha, lograron penetrar la muralla de la torre para, por sorpresa, encontrarse con una nueva muralla que los rebeldes habían construido y ellos no conocían. Más batallas y más sangres por doquier continuaron en otras semanas de construcción de las nuevas rampas, esta vez hacia el templo. La batalla por el templo era ya el último puesto en control rebelde, y la moral era ya casi nula, agravada por el hambre y el cansancio, y la conquista era cuestión de tiempo. Entre tanta violencia, el hecho más importante y choqueante fue como, según cuenta Josefo, un soldado romano lanzó una antorcha que ingresó al templo ocasionando un incendio. En vano fueron los intentos de Tito por lograr la extinción del fuego y el gran templo de Jerusalén quedó destruido. Relativamente rápido se conquistaron las zonas restantes de la ciudad, dando por finalizado el asedio de Jerusalén. Herodión y Masada fueron los últimos focos de batalla para dar fin a la rebelión. La historia de Masada es bien conocida y el sitio es patrimonio de la humanidad, por el estado en el que se conservan tanto el cerco del asedio como los campamentos romanos. Este es de Masada, un gusto. La gran rampa y la historia heroica de los rebeldes que optaron por suicidios en vez de ser cautivos y esclavizados una vez más. Masada cabe el interés, y es importante mencionarlo, no tanto por el hecho en sí, ya que no tiene nada. Bueno, vamos a Masada. Pues acaso. Quizá debería quitar el vídeo para que fuese un poquito mejor, ¿eh? A ver, yo tengo o sea, yo lo tengo por si acaso, ¿vale? Para que yo lo vaya pasando. A ver, lo que pasa que esto cuando vuelva, a ver si lo quita él. Vale. Alejo, no pongas, ya lo pongo yo, ¿vale? Lo de Masada y todo. Dale. Igual es eso. Tú me dices dónde tengo que pasar y ya está. Ok. Bueno, pasar una más. 2 fotos más. ¿Esta? Mejor. ¿Esta? No. ¿Esa es la primera de Masada? Vale. A ver, pasa una más. Esta. No, yo no veo que cambie. La verdad. Luego está esta. Luego está esta. Y luego ya se termina. Bueno, no importa. Yo no la veo, pero sabrás mostrar. Que lo que importa, si ven en las imágenes, es que No. tanto el cerco como los campamentos romanos y el campamento rebelde quedan y han perpetrado. Bueno, es igual. Si acaso que lo comente en audio y ya está, porque tiene problemas con el vídeo.
Y como yo voy pasando las imágenes, pues no hay problema. Como estamos ya al final, a ver. A ver. Ah, vale, ya está, Ahora. ya está. Ya está, ya. Que digo que si se te va otra vez, quita el... Espera, que alguien tiene el micro. A Sí, ver, yo te quita sigo escuchando. Vale, perfecto. Quita el vídeo y tú vas hablando y tú me dices pasa tal y ya está, ¿vale? Y así Bueno. terminamos el... Bueno, no mucho más. Si ven las fotos, lo que se puede ver y lo importante es que tanto los campamentos romanos, que hay 12 campamentos romanos, continúan en pie. El cerco se puede ver bien. La rampa de asedio se ve muy bien en la primera y en la tercera imagen. Y es la mejor muestra de un asedio romano que queda en pie, y por eso este sitio hoy en día es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Y eso por el momento. Ahora, permitidme que intente otra vez mostrar mi pantalla para empezar a mostrar un poco las monedas, que es lo que tanto compete al grupo. A ver dónde estamos. A ver, voy a quitar esto, ¿vale? A ver, voy a quitar la pantalla, dejar de compartir.